Hola de nuevo, Tutes. Seguimos con la reglamentación de las materias peligrosas y en el vídeo de hoy nos vamos a encargar de analizar los vehículos para el transporte de estas materias, el etiquetado de las materias peligrosas y la documentación necesaria. Comenzamos con el punto vehículos para el transporte de materias peligrosas. En cuanto a los vehículos autorizados para el transporte de materias peligrosas, las disposiciones concernientes a la construcción de estos vehículos, su homologación de tipo, su aprobación ADR y las inspecciones anuales a que deben someterse están recogidas en la parte 9 del ADR. Las disposiciones relativas a la construcción de vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas se aplican a los vehículos de la clase de la categoría N y O. Y vamos con algunas definiciones. Vehículo sería cualquier vehículo completo, incompleto o completado destinado al transporte de mercancías peligrosas por carretera. Vehículo completo sería aquel vehículo enteramente acabado y construido en una sola etapa, por ejemplo, un furgón, un camión o un remolque. Seguimos con más definiciones. Vehículo homologado por tipo sería un vehículo que sea homologado conforme al reglamento ONU número 105. Por otro lado, un vehículo incompleto sería un vehículo que necesita acabarse en al menos una etapa posterior, chasis cabina, chasis remolque, etc. Vehículo completado sería un vehículo que resulta de un proceso de etapas múltiples como chasis o chasis cabina provisto de la carrocería. Aprobación ADR es la certificación por la autoridad competente de que un vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas satisface las disposiciones técnicas pertinentes de la parte 9 del ADR. Un vehículo E/2 o vehículo EX/3 sería un vehículo destinado al transporte de materias u objetos explosivos de la clase 1. Un vehículo FL sería aquel vehículo destinado al transporte de líquidos con un punto de inflamación que no sobrepase los 60 grados centígrados en cisternas fijas o desmontables con una capacidad superior a 1 metro cúbico o en contenedores cisternas o cisternas portátiles de una capacidad individual superior a 3 metros cúbicos. También sería un vehículo destinado al transporte de gases inflamables en cisternas fijas o desmontables con capacidad superior a 1 metro cúbico o en contenedores cisternas o cisternas portátiles o CGEM con capacidad individual superior a 3 metros cúbicos. También un vehículo batería con capacidad superior a 1 metro cúbico para el transporte de gases inflamables. Y por último también podría ser un vehículo destinado al transporte de peróxido de hidrógeno estabilizado o en solución acuosa estabilizado conteniendo más del 60% de peróxido de hidrógeno, es decir, clase 5.1. Y todo ello en cisternas fijas o desmontables de una capacidad superior a 1 metro cúbico o en contenedores cisternas o cisternas portátiles de una capacidad individual superior a 3 metros cúbicos. El vehículo AT es un vehículo distinto de un vehículo EX/3 o FL o una MEMU, destinado al transporte de mercancías peligrosas en cisternas fijas o desmontables con capacidad superior a 1 metro cúbico o en contenedores cisternas, en cisternas portátiles o CGEM con capacidad individual superior a 3 metros cúbicos o en un vehículo batería con capacidad superior a 1 metro cúbico y que no sea un vehículo FL. Un vehículo MEMU es una unidad o un vehículo equipado con una unidad para la fabricación y carga de explosivos a partir de mercancías peligrosas que no son explosivos. La cisterna cerrada herméticamente sería una cisterna destinada al transporte de líquidos con una presión de cálculo de al menos 4 bares o bien destinado al transporte de materias sólidas pulverulentas o granulares, cualquiera que sea su presión de cálculo, cuyas aberturas están cerradas herméticamente y que además está provista de válvulas de seguridad, de discos de ruptura, de otros dispositivos de igual seguridad o de válvulas de depresión, o bien está desprovista de válvulas de seguridad, de discos de ruptura o de cualquier otro dispositivo similar de seguridad, pero está equipada de válvulas de depresión. O también puede ser que esté provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura, pero no tiene válvulas de depresión. O por último, también puede darse el caso que esté provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura
y con válvulas de depresión. Una cisterna fija sería aquella cisterna con una capacidad superior a 1000 litros que está fijada sobre un vehículo, convirtiéndose así en un vehículo cisterna, o bien que forma parte integrante del chasis del vehículo. Cisterna portátil es aquella cisterna multimodal, según las definiciones del capítulo 6.7 del ADR o del código IMDG, indicada por una instrucción de transporte como cisterna portátil código T en la columna 10 de la tabla. Además, esta cisterna debe tener, cuando se utiliza para el transporte de gases, una capacidad superior a 450 litros. Cisterna desmontable. Es una cisterna con una capacidad superior a 450 litros, distinta de las cisternas fijas, portátiles y de los contenedores cisterna y los elementos del vehículo batería o de CGEM, que no ha sido concebida para el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de carga y descarga, y que normalmente no puede manipularse más que cuando está vacía. Cisterna para residuos que operan en vacío. Puede ser una cisterna fija, una cisterna desmontable, un contenedor cisterna o una caja móvil cisterna. Son utilizados principalmente para el transporte de residuos peligrosos y está construida o equipada de forma especial para facilitar la carga y la descarga de los residuos. Si una cisterna cumple íntegramente las disposiciones de los capítulos 6.7 y 6.8 del ADR, no se considerará cisterna para residuos que operan al vacío. La caja móvil es un contenedor que, según la norma EN 283/1991, presenta las características siguientes. En primer lugar, tiene una resistencia mecánica concebida únicamente para el transporte sobre un vagón o un vehículo en tráfico terrestre o embarcados estos en un buque. En segundo lugar, no es apilable. Y por último, puede ser transferida del vehículo a la carretera sobre soportes y vuelta a cargar por los propios medios a bordo de otro vehículo. Y para terminar con esas definiciones, vamos a ver qué es un contenedor. Es un elemento de transporte, como un armazón u otro elemento análogo, que tiene carácter permanente y es lo suficientemente resistible para permitir su reiterada utilización. Está especialmente concebido para facilitar el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de carga y descarga mediante uno o varios medios de transporte. Además, está equipada con dispositivos que facilitan su estima y manipulación, especialmente para el transbordo de un modo de transporte a otro. También está concebido para que sea fácil de llenar y de vaciar, y debe tener un volumen interior igual o superior a 1 metro cúbico, salvo los contenedores de materias radioactivas. Bueno, ahora vamos a ver qué es esto del certificado de aprobación ADR. Este certificado, certifica la conformidad con las disposiciones y requisitos técnicos exigidos para el transporte de materias peligrosas de los vehículos X2, X3, FL, AT o MEMU. Es expedido por la autoridad competente y parte contratante del ADR del país de matriculación del vehículo y es aceptado en su periodo de validez por las autoridades competentes del resto de las partes contratantes del ADR. Además, está redactado en la lengua o en una de las lenguas del país expedidor. Si esta lengua no es el inglés, el francés o el alemán, el título del certificado, así como toda observación que figure en el punto 11, debe redactarse además en inglés, en francés o en alemán. Este certificado debe ajustarse al modelo ADR, es decir, debe tener unas dimensiones del tamaño A4, el papel debe ser de color blanco con una diagonal rosa, podrá utilizarse el anverso y el reverso y en él deben figurar, entre otros datos, la matrícula del vehículo, el número de chasis, el propietario, la materia o materias que puede transportar y la fecha de validez del certificado. Siguiendo con el certificado de aprobación, los vehículos X2, X3, FL, AT y MEMU deben someterse en su país de matriculación a una revisión técnica anual para verificar que responden a las disposiciones aplicables del ADR y a las disposiciones generales de seguridad de la reglamentación de su país de origen. Los vehículos completos o completados deben ser objeto por parte de la autoridad competente de una primera revisión técnica para verificar la conformidad
de las disposiciones técnicas pertinentes. Además, la autoridad competente puede dispensar de la primera revisión técnica a una cabeza tractora por semirremolque homologado para la que el fabricante, su representante acreditado o un organismo reconocido por la autoridad competente hayan emitido una declaración de conformidad con las disposiciones recogidas en el ADR. Cuando los vehículos además tengan que estar equipados con un sistema de frenado de resistencia, el conductor del vehículo o su representante debidamente acreditado deben entregar una declaración de conformidad a las disposiciones pertinentes del anexo 5 del reglamento CE número 134. En cuanto a la homologación de tipo, a petición del constructor o de su representante, los vehículos que deban ser objeto de aprobación ADR pueden ser objeto de una homologación de tipo por una autoridad competente. Las disposiciones técnicas pertinentes pueden considerarse respetadas si una unidad competente emite un certificado de homologación de tipo de conformidad al reglamento CE número 1052 o a la directiva 98/91/CE, siempre que las disposiciones de ellos correspondan a las de los capítulos 9.2 del ADR y que ninguna modificación del vehículo altere su validez. Además, la homologación de tipo, cuando el vehículo se someta individualmente a la revisión para la aprobación de ADR, expedida por una parte contratante del ADR, debe ser aceptada por los demás, como garantía de la conformidad del vehículo. Además, en la revisión para aprobación ADR de un vehículo completado, solo debe verificarse la conformidad con las disposiciones aplicables para las partes modificadas o añadidas al vehículo incompleto homologado por tipo. Y las MEMU deben ser identificadas como tal en el certificado de aprobación. Y tenemos un cuadro con el equipamiento especial que debe tener cada tipo de vehículo. En cuanto al equipamiento eléctrico, canalizaciones deben estar en las X3, AT y FL. Desconectador de batería, pues X3 y FL. Baterías X2 y 3 y FL. Circuitos de alimentación permanente X3 y FL. Lo mismo ocurrirá para la instalación eléctrica en la parte posterior de la cabina, para X3 y FL. En cuanto al equipamiento de frenado, vemos que todos los tipos de vehículos, excepto el X2, deben llevar dispositivos de frenado antibloqueo y dispositivos de frenado de resistencia. Y en este último esquema podemos comprobar la prevención de riesgos de incendio en los diferentes tipos de vehículos. Y vamos con los accesorios, repuestos y herramientas obligatorias. Además de los accesorios obligatorios según el Reglamento General de Vehículos, las unidades de mercancías peligrosas deben llevar un calzo para el vehículo de dimensiones apropiadas a la masa bruta máxima admisible del vehículo y del diámetro de la rueda. También deben llevar señales de emergencia autoportantes, líquido para el lavado de los ojos. Además, por cada miembro de la tripulación hay que llevar a bordo un chaleco o ropa fluorescente, un aparato de iluminación portátil, un par de guantes de protección y un equipo de protección ocular. Y por último, en el vehículo también debemos llevar embalaje de socorro para reubicar mercancías que presenten daños, fugas o se hayan derramado. Y en cuanto al equipamiento adicional para ciertas materias peligrosas, pues deberíamos llevar máscara de evacuación de emergencias para cada miembro de la tripulación para peligros 2.3 o 6.1, una pala, un obturador de entrada de alcantarillado y un recipiente colector. Y comenzamos con el punto 5 de este subobjetivo, en el que vamos a analizar el etiquetado y señalización de vehículos y de bultos. En cuanto al etiquetado y señalización de los vehículos y de los bultos, tenemos que saber que cada vehículo, materia u objeto mencionado en el ADR debe ser etiquetado según contempla este acuerdo, a menos que se haya previsto otra cosa por una disposición especial contemplada en el ADR. Y comenzamos con las etiquetas de peligro. Todas las etiquetas deben, en primer lugar, soportar la exposición a la intemperie sin que se degraden apreciablemente.
En segundo lugar, deben tener forma de cuadrado colocado sobre un vértice, es decir, un rombo. Tercero, deben ser de las dimensiones mínimas de 100 por 100 milímetros. Si la dimensión del bulto lo exige, las etiquetas pueden tener dimensiones reducidas siempre que queden bien visibles. En cuarto lugar, deben llevar una línea trazada a 5 milímetros del interior del borde. También la línea trazada en el interior de la mitad superior de etiqueta deberá ser del mismo color que el símbolo, y la línea trazada en el interior de la mitad inferior deberá ser del mismo color que el número de la clase o de la división que figura en esquina inferior. Y por último, deben figurar sobre un fondo de color que ofrezca un buen contraste o ir rodeadas de un borde de trato continuo o discontinuo.
Respecto a las etiquetas, cuando un bulto tenga un formato demasiado irregular o sea demasiado pequeño para la fijación satisfactoria de una etiqueta, esta podrá atarse firmemente al bulto mediante un cordón o cualquier otro medio adecuado. También los grandes recipientes para granel de capacidad superior a 450 litros y los grandes embalajes deben llevar etiquetas en dos lados opuestos. Los bultos que contengan cantidades exceptuadas de mercancías peligrosas preparadas con arreglo a lo dispuesto en el ADR deben ir señalizadas con esta marca de dimensiones de 1000 por 100 milímetros. Deben llevar esta etiqueta además en dos lados opuestos los embalajes combinados con envases interiores que contengan líquidos, también los embalajes simples con orificios de ventilación y los recipientes criogénicos para el transporte de gas licuado refrigerado. Pasamos ahora al etiquetado de los vehículos. Deben llevar placas etiquetas obligatorias en las paredes exteriores, los contenedores, los CGM, MEMU, contenedor cisterna, cisterna portátil y vehículos. Sin embargo, no será necesario fijar una placa etiqueta de peligro subsidiario en los contenedores, CGM, MEMU, contenedores cisterna, cisterna portátil y vehículos que contengan mercancías pertenecientes a más de una clase si el peligro correspondiente a dicha placa etiqueta está ya indicado por una placa etiqueta de riesgo principal o subsidiario. Además, las placas etiquetas que no se refieran a las mercancías peligrosas transportadas o a los restos de dichas mercancías deben ser quitadas o tapadas. En cuanto al etiquetado de contenedores, CGM, contenedores cisterna y cisternas portátiles, las placas etiqueta deberán fijarse en los costados y en cada extremo del contenedor, CGM, del contenedor cisterna o de la cisterna portátil. Además, si el contenedor cisterna o la cisterna portátil tiene varios compartimentos y transportan dos o más mercancías peligrosas diferentes, las placas etiquetas de cada mercancía se deben colocar a los dos lados del compartimento correspondiente y en los extremos. Hablamos ahora del etiquetado de vehículos portadores de contenedores, CGM, contenedores cisterna y cisternas portátiles. En estos casos, si las placas etiqueta fijadas en los contenedores, CGM, contenedores cisterna o cisternas portátiles no son visibles desde el exterior de un vehículo portador, las mismas placas etiquetas se fijarán además en los laterales y en la trasera del vehículo. Salvo en esta excepción, no será necesario fijar placas etiquetas en el vehículo portador. Y en vehículos con varios compartimentos y diferentes materias peligrosas, cuando sea necesario poner las mismas placas etiquetas, solo se deberán colocar una vez en cada lateral del vehículo y en su trasera. En cuanto al etiquetado de vehículos para mercancías peligrosas a granel, las placas etiquetas se colocarán en los dos laterales y la trasera del vehículo. Vamos ahora con el etiquetado para vehículos que transportan bultos. Estos vehículos que transportan mercancías peligrosas, envasadas, embaladas y etiquetadas adecuadamente, no están obligados a llevar placas etiqueta, salvo los que transporten materias explosivas o radioactivas. Además, los vehículos que transporten bultos que contengan materias u objetos de la clase 1, que son explosivos, excepto la de división 1.4, grupo de compatibilidad 5, deben llevar placas etiquetas colocadas en los dos laterales y en la trasera del vehículo. Y por último, los vehículos que transporten materias radiactivas en embalajes o GRC deben fijar placas etiquetas en los dos laterales y en la trasera del vehículo. Además, deben continuar llevando las placas etiquetas requeridas para la carga que sea transportado cuando circulen vacíos, sin limpiar o sin desgasificar, los vehículos cisterna, los vehículos con cisternas desmontables, los vehículos batería, los contenedores cisterna, los CGM, las MEMU y las cisternas portátiles, y los vehículos y contenedores con granel vacíos sin limpiar. Vamos ahora con los paneles naranjas. El transporte de mercancías peligrosas se identifica con los paneles naranja o señal V11. Los peligros principales de la mercancía se identifican con las placas etiquetas. Además, los paneles naranja que no se refieran a las mercancías peligrosas transportadas
o a los restos de dichas mercancías deben ser retirados o cubiertos. En cuanto a estos paneles naranjas, la norma general dice que deben colocarse delante y detrás con número de identificación de peligro y número ONU. Y en el transporte de bultos etiquetados, un panel delante y otro detrás sin numeración. En este esquema podemos ver la señalización de paneles naranjas en vehículo compartimentado con diferentes mercancías. Llevaría uno delante y otro detrás sin número de peligro ni número ONU, luego un panel a cada lado de cada compartimento con el número ONU y el número de peligro. ¿Qué tal, amigos? En este vídeo os voy a explicar la forma de colocar en el vehículo las etiquetas y las placas de mercancías peligrosas. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. Primero veremos cómo colocar placas y etiquetas en transportes en bultos. Bien, vemos la parte delantera y la parte trasera del camión. En los transportes en bultos, como llevan varias materias diferentes, llevan la placa sin numeración delante y atrás. Así lo veréis mejor. Ahora vemos el lateral del camión. En este caso no será necesario poner ninguna placa, bastará con la delantera y la trasera. El segundo modo de transporte, el transporte a granel. Vemos la placa naranja con los números que indican la identificación y la peligrosidad de la mercancía. En este caso, además, en la parte trasera lleva la etiqueta de la clase 4.3. La placa la lleva tanto en la parte delantera como en la trasera. Echemos un vistazo al lateral. Vemos cómo tiene puesta la etiqueta. Dependiendo del producto que transporte, será de una clase u otra. En este caso, es la de la clase 4.3. El siguiente método es el transporte en cisterna. En este caso, solo se transporta una materia. La colocación de etiquetas y placas es similar al transporte a granel. También lleva delante y atrás la placa naranja con los correspondientes números de peligrosidad e identificación, y también en la parte trasera lleva la etiqueta correspondiente. En la vista lateral observamos cómo también lleva puesta la etiqueta. Por último, vemos el transporte en cisterna pero con varias materias. Este es el que más se diferencia. En la parte delantera vemos la placa sin números, lo cual indica que se transportan dos o más materias distintas. En la parte trasera vemos la misma placa y además, en este caso, dos etiquetas, una para cada producto que se transporta. Sin embargo, en el lateral es donde hay más diferencia con los demás métodos. Vemos como la cisterna está dividida en dos, por ello cada zona lleva su placa y su etiqueta. Cada placa lleva su número de identificación del producto y número de indicación de peligrosidad. Y en cada zona está la etiqueta que corresponde a la peligrosidad de cada producto. Bueno, pues ya hemos visto cómo señalizar y etiquetar los diferentes vehículos que transportan mercancías peligrosas. Recordadlo para cuando tengáis que hacerlo vosotros y que tengáis una buena ruta. Seguimos con más normas sobre los paneles naranjas. En el caso de que se separe un remolque que contiene mercancías peligrosas de su vehículo portador durante el transporte, el panel naranja debe permanecer unido a la parte trasera del remolque. En cuanto a las cisternas con capacidad superior a 1000 litros, con cargas a granel y una sola mercancía, deberán llevar paneles también en los laterales, siempre y cuando sean mercancías que conste en la columna 20 de la tabla A del ADR. También, cuando se trata de vehículos cisterna o unidades de transporte que consten de una o varias cisternas que transportan materias con los números ONU 1202, 1203 o 1223, o del carburante de aviación ONU 1268 o 1863, pero ninguna otra mercancía peligrosa, este panel deberá corresponder a la materia más peligrosa transportada en la cisterna. Además, no es necesario poner los paneles naranjas en los vehículos cisterna o en las unidades de transporte que consten de una o varias cisternas cuando transporten materias con los números ONU 1202, es decir, gasóleo, 1202 gasolina o 1223 queroseno, o carburante de aviación
ONU 1268 o 1863, pero ninguna otra mercancía peligrosa si los paneles colocados en la parte delantera y la trasera del vehículo conforme al ADR llevan los números de identificación de peligro y el número ONU prescritos para la materia más peligrosa transportada, es decir, aquella cuyo punto de inflamación sea más bajo. Además de los paneles naranja y las placas etiqueta, se debe colocar la marca triangular roja y la marca rectangular. La primera, la marca triangular roja, cuando se transporten materias en caliente. Se coloca uno en cada lateral del vehículo y en su trasera. Y en los 4 lados, en los contenedores, contenedores cisterna y cisternas portátiles. Sin embargo, la marca rectangular se colocará en cada punto de acceso de los vehículos o de los contenedores que contengan materias peligrosas utilizadas para la refrigeración o el acondicionamiento. Se colocarán en un lugar visible para las personas que abran el vehículo o contenedor o entre ellos, y hasta que el vehículo o contenedor haya sido ventilado o las mercancías refrigeradas o acondicionadas hayan sido descargadas. Vamos con la numeración del panel naranja. El panel con números permite identificar el peligro, que es el número superior, y la materia por su número ONU, en la parte inferior. El panel sin números indica por su parte que el vehículo transporta mercancías peligrosas sin especificar. Este panel naranja debe ser reflectante, tener una base de 40 centímetros y una altura de 30 y llevar ribete negro de 15 milímetros. Vamos con otras características del panel naranja V11. El número de identificación del peligro y el número ONU deben estar constituidos por 2 cifras negras de 10 centímetros de altura. Otra característica es que el material utilizado debe ser resistente a la intemperie y garantizar una señalización duradera. Este panel permanecerá fijado sea cual sea la orientación del vehículo y no deberá separarse de su fijación después de un incendio de una duración de 15 minutos. Además, si los paneles van recubiertos, el revestimiento debe ser total y deberá seguir siendo eficaz después de un incendio de una duración de 15 minutos. Y por último, cuando el panel naranja se encuentre fijado a un portapaneles, o sea plegable, se diseñarán y asegurarán estos para que no puedan plegarse o soltarse del soporte durante el transporte, especialmente como resultado de impactos o de actos involuntarios. ¿Y qué significan los números de identificación de peligro que están colocados en la parte superior del panel naranja? Bueno, pues el número de identificación de peligro se estará compuesto por 2 o 3 cifras. Si la letra X precede a las cifras, indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua. Sin embargo, si una cifra está duplicada, indica una intensificación del peligro. Si la segunda cifra es 0, ello indica que no hay peligros subsidiarios, es decir, el peligro está suficientemente indicado con una sola cifra. Y el número ONU de 4 cifras identifica la materia internacionalmente, está colocada en la parte inferior del panel. Aquí tenemos el significado de cada uno de los números. Si la primera cifra contiene un 2, nos indica que se transporta un gas, 3 indicaría líquido inflamable, 4 sólido inflamable, 5 materia comburente o peróxido orgánico, 6 materia tóxica, 7 materia radioactiva, 8 materia corrosiva y 9 otros peligros. Si en la segunda cifra aparece un 0, carece de significado. Un 2 se produce en emanación de gases, 3 inflamación, 4 sólido inflamable, 5 propiedades comburentes, 6 toxicidad, 8 corrosión y 9 peligro de reacción violento resultante de la descomposición espontánea o de polimerización. Y para terminar con el vídeo, vamos a ver la documentación necesaria para el transporte de mercancías peligrosas. Aquí tenemos toda la documentación necesaria según las condiciones de circulación. Para la circulación general de vehículos necesitaremos el permiso de circulación, tarjeta de transporte, tarjeta ITV y el documento que acredite estar al corriente de pago del seguro obligatorio. La póliza debe incluir en su cobertura las particularidades y riesgos inherentes a la mercancía peligrosa transportada.
En cuanto a la documentación del vehículo o contenedor, pues necesitaríamos el certificado de armazón, el certificado de aprobación ADR, el certificado de limpieza o lavado y el certificado de homologación del vehículo. En cuanto a la documentación del conductor y de la tripulación, el certificado ADR, DNI de cada miembro de la tripulación, documento que acredite la formación de las personas que participan en el transporte, también el permiso de conducir ICAP en su caso, y el certificado de conductor de terceros países en su caso también. Y la documentación de la carga, tendremos la carta de porte y las instrucciones escritas. Además, es importante que conozcamos que el expedidor y el transportista deben conservar una copia del documento de transporte de mercancías peligrosas que les corresponda y de la información y de la documentación suplementaria que se especifique en el ADR durante un periodo mínimo de 3 meses. Además, cuando los documentos se conserven en formato electrónico o en un sistema informático, el expedidor y el transportista deben poder reproducirlos de forma impresa. Y vamos a comenzar con la documentación del conductor, de la tripulación y del ayudante. El conductor, como representante del transporte, debe comprobar que lleva a bordo y vigente la siguiente documentación: documento nacional de identidad, pasaporte o similar, permiso de conducir en vigor y que corresponda al vehículo que conduce, certificado ADR de formación del conductor, es decir, autorización especial para el transporte de mercancías peligrosas, todo ello acorde con el tipo de vehículo que conduce y con la materia transportada. También es necesaria la tarjeta del conductor relativa al tacógrafo, tarjeta CAP en su caso, un documento de identificación con fotografía por cada miembro de la tripulación, y cuando la operación de transporte precise de ayudante a bordo del vehículo, la empresa por cuya cuenta actúa debe acreditar documentalmente que ha recibido la formación adecuada para la operación que se le ha encomendado. Y seguimos con la documentación del vehículo, comenzando por el certificado de armazón del contenedor o del vehículo. Es necesario en un transporte multimodal cuando se trate de un transporte de mercancías peligrosas por carretera en un contenedor que precede a un recorrido marítimo. No es obligatorio para las cisternas portátiles, los contenedores cisterna ni los CGM. Contiene una declaración que incluye los siguientes puntos: el contenedor está limpio y seco, apto para recibir mercancías, se han respetado las disposiciones de embalaje en común durante la estiba, solo se han cargado bultos en buen estado, los bidones están estibados en posición vertical y todas las mercancías están calzadas adecuadamente en función del medio de transporte utilizado, el contenedor, el vehículo y los bultos están etiquetados y marcados con sus placas etiquetas adecuadamente, y las mercancías a granel están repartidas uniformemente en el vehículo o en el contenedor. Otro documento perteneciente al vehículo es el certificado de aprobación o certificado ADR. El ADR exige que dispongan de él las unidades de transporte de mercancías peligrosas, ya que acredita que el vehículo cumple las condiciones requeridas por el acuerdo ADR. Solo necesitan los vehículos de los tipos E2, E3 destinados al transporte de explosivos, FL cisternas destinados al transporte de líquidos y gases inflamables, AT destinados al transporte de mercancías peligrosas en general, y las MEMU, unidades móviles de fabricación de explosivos. Este certificado de conformidad de los vehículos con los requisitos exigidos por las disposiciones del ADR es expedido por la autoridad competente del país de matriculación del vehículo después de superar satisfactoriamente una inspección técnica anual. Otros documentos del vehículo serían el certificado de limpieza y el certificado de homologación del vehículo. En cuanto al primero, los vehículos o contenedores que hayan contenido mercancías peligrosas a granel o las cisternas deben, antes de ser cargados de nuevo, someterse a una limpieza adecuada a la mercancía transportada, a menos que la nueva mercancía cargada esté compuesta por la misma mercancía peligrosa que la carga anterior. También es necesario realizar una limpieza de los vehículos o contenedores cuando se observe que los embalajes
han dejado escapar una parte de su contenido. Y en cuanto al certificado de homologación del vehículo, es necesario, por ejemplo, cuando los vehículos hayan sido modificados para realizar un tipo específico de transporte, ya que con la modificación se han variado también las directrices estándar de la homologación tipo para el vehículo en cuestión. Y vamos ahora con la documentación de la carga. Empezamos por la carta de porte. Con respecto a este documento, no existe un modelo oficial, es de libre elección, siendo el expedidor el responsable de su contenido. Certifican que el estado de la mercancía, su envasado y acondicionamiento cumplen las condiciones del ADR, admitiéndose su transporte por carretera. También recoge, entre otra información, la descripción de la mercancía, por ejemplo el número ONU de la mercancía precedido de las letras UN, la designación oficial de transporte, el grupo de embalaje precedido de las letras GE, el número y descripción de los bultos, etc. También incluye la cantidad total de mercancía peligrosa transportada, etc. En un transporte nacional, además de en la lengua oficial del Estado, puede redactarse en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Sin embargo, en un transporte internacional, debe redactarse en una lengua oficial del país expedidor. Si esta no fuera alemán, francés o inglés, debe redactarse también en una de ellas. Y la carta de porte debe unirse con una copia de aprobación o conformidad de la autoridad competente con las condiciones de transporte que estén previstas en las disposiciones particulares para la clase 1, explosivos, o bien cuando se transporten materias autorreactivas y peróxidos orgánicos en condiciones en que sea necesaria una aprobación. Otro documento de la carga pueden ser las instrucciones escritas o fichas de seguridad. Son proporcionadas por el transportista a la tripulación del vehículo antes de la salida y sirven de ayuda en caso de emergencia que pueda producirse durante el transporte. Además, debe llevarse al alcance de la mano, la cabina del vehículo, deben estar redactadas en la lengua de la tripulación y deben figurar los siguientes datos. En primer lugar, naturalizada el peligro de la materia o mercancía transportada. En segundo, los teléfonos de los servicios de emergencia y de los organismos competentes para la clase 1, explosivos, y 7, radiactivas, a lo largo del recorrido del transporte. En tercer lugar, medidas de actuación en situaciones de emergencia como en caso de incendio, de fuga o derrames de la mercancía transportada, de rotura o deterioro de los embalajes o cisternas si hay necesidad de transbordo de la mercancía o si las personas entran en contacto con el material transportado de las sustancias que puedan desprenderse. Y después, antes de iniciar un transporte, el conductor debe leer detenidamente las instrucciones escritas y la carta de porte, comprobar que el equipamiento del vehículo es el indicado en las fichas de seguridad y asegurarse que la tripulación reciba y comprenda las instrucciones. Otras normas que se deben tener en cuenta en el transporte de materias peligrosas serían las restricciones a la circulación de los vehículos con materias peligrosas, las inmovilizaciones del vehículo, las velocidades máximas, restricciones en túneles, estacionamiento, vigilancia y cierre de vehículos y las señales relacionadas con materias peligrosas. En cuanto a las restricciones a la circulación del transporte de mercancías peligrosas, estos transportes, debido a su peligrosidad, tienen algunas restricciones con respecto a las normas de circulación. En primer lugar, tienen prohibida su circulación los domingos y los días festivos de ámbito nacional o de ámbito autonómico desde las 8 horas hasta las 24, dentro de la circunscripción correspondiente. Los miércoles o jueves, vísperas de días festivos de ámbito nacional, desde las 4 hasta las 12 de la noche también tienen prohibida su circulación. En caso de coincidir varios días festivos consecutivos, incluidos los domingos, dentro del ámbito territorial correspondiente, las restricciones se aplicarán en el primero de ellos solamente desde las 8 horas de la mañana hasta las 3, y en el último correspondiente a domingo o día festivo, quedando el resto de días festivos sin restricción. Además, en la víspera del primer día festivo, distinto de sábado, se aplicará la restricción desde las 16 horas hasta las 24.
En segundo lugar, estos transportes deben circular, salvo autorización expresa, por la red de itinerarios obligatorios de mercancías peligrosas o RETIM. La incorporación a esta red debe realizarse por la entrada o salida más próxima a los lugares de carga y descarga. En tercer lugar, deben utilizar variantes de población y circunvalaciones al tener prohibido entrar en núcleos de población, excepto para carga y descarga autorizadas. Y también deben utilizar las grandes vías de la red de carreteras de interés general del Estado, preferentemente que sean autopistas y autovías. En cuarto lugar, la tripulación tiene prohibido fumar durante la manipulación en la proximidad de los vehículos y dentro de los mismos, y deben saber utilizar los aparatos de extinción de incendios. Quinto, en los vehículos que transporten materiales o objetos de la clase 1, está prohibido fumar o hacer uso del fuego o de la llama desnuda, así como en su proximidad y durante la carga y descarga de la materia u objetos. Además, estos vehículos, cuando circulen en convoy, deben guardar una distancia mínima de 50 metros entre una unidad de transporte y la siguiente. La autoridad competente puede imponer disposiciones relativas al orden o a la composición del convoy. Es necesario avisar a la Guardia Civil para que escolte el mismo. Sexto lugar, está prohibido transportar viajeros, aparte de los miembros de la tripulación, en las unidades de transporte que contengan materias peligrosas. Y será obligatoria la presencia de un acompañante. Vamos con las normas que debemos atender en las inmovilizaciones del vehículo que transporta materias peligrosas. En las operaciones de carga y descarga, el motor debe estar parado, salvo que sea necesario para el funcionamiento de las bombas u otros mecanismos que aseguren la carga o descarga del vehículo. Fuera de España pueden existir países que permiten que el motor esté en funcionamiento durante la carga y descarga. Otra norma que debemos conocer es que al estacionar, todos los vehículos que transporten materias peligrosas deben tener el freno de estacionamiento accionado. En los remontes sin dispositivo de frenado, para impedir su desplazamiento, hay que colocar como mínimo un calzo de rueda adecuado a la masa máxima autorizada del remolque y a las dimensiones de las ruedas. Y en las unidades de transporte construidas por un vehículo de motor y un remolque de las categorías O3 u O4, equipadas con un sistema de frenos antibloqueo, las conexiones deben estar diseñadas de forma que se impida cualquier derivación accidental con el fin de mantener conectados el vehículo tractor y al remolque en todo momento durante el transporte. En el transporte de materias peligrosas también tenemos que tener en cuenta las velocidades máximas. Los vehículos que transporten dichas materias peligrosas reducirán en 10 km por hora la velocidad máxima fijada en función del tipo de vehículo y la vía por la que circulen. Por ejemplo, un camión normal debe circular como máximo a 90 km por una autopista o autovía, pues si transporta materias peligrosas podrá hacerlo como máximo a 80. Otras de las restricciones que afectan a los vehículos que transportan materias peligrosas es en la circulación por túneles. Estos los vamos a clasificar en diferentes categorías. Tenemos la categoría A, en los que no hay ninguna restricción para el transporte de mercancías y no hay tampoco ninguna señalización. Túneles de categoría B. Existe restricción para las mercancías peligrosas que pueden ocasionar una explosión muy grave. Como señalización está el panel adicional con la letra B. En los túneles de categoría C tenemos la misma restricción que en B y además para mercancías peligrosas que puedan ocasionar una gran explosión o un escape tóxico de dimensiones considerables. En cuanto a la señalización tendríamos el panel adicional con la letra C. Túnel de categoría D. Mismas restricciones que en C y además para las mercancías peligrosas que pueden ocasionar un gran incendio. Como señalización tendríamos el panel adicional con la letra D. Y en los túneles de categoría E tendríamos restricciones al transporte de todas las materias peligrosas, salvo que tienen mención en la columna 15 de la tabla A del capítulo 3.2 de la DR y al transporte de mercancías peligrosas en cantidades limitadas que no sean más de 8 toneladas de masa bruta total por unidad de transporte. Y como señalización tendríamos el panel adicional con letra E.
Siguiendo con las restricciones en los túneles, los conductores de materias peligrosas deben conocer que en un mismo túnel puede estar afectado por más de una categoría de túnel diferente, por ejemplo, según el momento de la jornada o del día, de la semana, etc. En caso de una unidad de transporte con mercancías peligrosas afectadas por diferentes códigos de restricciones en túneles, se aplica al conjunto del cargamento el código más restrictivo de las categorías. El transporte de materias peligrosas también va a tener restricciones en cuanto al estacionamiento, vigilancia y cierre de los vehículos. Lugares donde estacionar el vehículo. Bueno, pues los vehículos que transporten mercancías peligrosas en cantidades indicadas en ADR para una mercancía determinada solo pueden estacionar para descanso o pernocte de la tripulación en áreas previamente determinadas por las autoridades, ya que deben permanecer vigilados o bien pueden estar estacionados sin vigilancia en un depósito o en las dependencias de una fábrica que ofrezca total garantía de seguridad. Si no existieran estas posibilidades de estacionamiento, el vehículo, después de que se haya tomado las medidas de seguridad apropiadas, se podrá estacionar apartado en un lugar que responda a las siguientes condiciones. 1. Sea un aparcamiento público o privado en el que el vehículo no pueda correr riesgo de ser dañado por otros vehículos. 2. También se podrá estacionar en un aparcamiento vigilado por un encargado que debe ser informado de la naturaleza de la carga y del lugar donde se encuentra el conductor. Y 3. Se podrá estacionar en un espacio libre, apropiado, apartado de las carreteras públicas importantes y de lugares habitados y que no sea un lugar de paso o de reunión frecuentado por el público. Además, las MEMUs cargadas deben ser objeto de vigilancia. A falta de ella, se debe estacionar en un almacén o en las dependencias de una fábrica que ofrezca todas las garantías de seguridad. Las MEMU vacías y sin limpiar están exentas de esta disposición. En cuanto a la vigilancia de los vehículos, deben estar vigilados si transportan materias peligrosas, sobre todo cuando transporten materias y objetos de la clase 1. Estas materias y objetos deben permanecer bajo vigilancia constante para prevenir cualquier acción malintencionada y alertar al conductor y a las autoridades competentes en caso de pérdidas o de incendio. Los embalajes vacíos sin limpiar están exentos de esta norma. Además, las siguientes materias deben vigilarse si la masa neta total transportada supera los 50 kilos. De la división 1.3, materias y objetos explosivos que no sean del grupo de compatibilidad C. De la división 1.4, materias y objetos recogidos específicamente del ADR. Y la división 1.6. Además, cuando por motivos de emergencia, parada técnica o accidente, el vehículo se detenga en un lugar no autorizado, debe permanecer señalizado bajo vigilancia de su conductor o de las autoridades locales, salvo que su ausencia sea imprescindible motivada por la comunicación del hecho, la petición de socorro o la atención médica. También como medida de seguridad es muy importante el cierre de los vehículos. Durante estos transportes deben mantenerse cerradas las puertas y los paneles rígidos de los compartimentos de carga de vehículos EX2 y toda abertura de los compartimentos de carga de los vehículos EX3 que transporten materias y objetos de la clase 1, excepto en la carga y descarga. Y para terminar con el objetivo y el vídeo vamos a ver las señales relacionadas. Tenemos la señal R114 que indica calzada para vehículos que transporten mercancías peligrosas. Nos indica la obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten materias peligrosas de circular por la calzada a cuya entrada esté situada la señal. Sin embargo, la R108 nos indica entrada prohibida a toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas. R416, calzada para vehículos que transporten mercancías explosivas e inflamables. Indica la obligación para los conductores de todos los vehículos que transporten mercancías explosivas o fácilmente inflamables de circular por la calzada a cuya entrada esté situada la señal. R109, calzada prohibida a toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables. La señal R415, calzada para vehículos que transporten productos contaminantes para el agua.
indica la obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten más de 1000 litros de productos capaces de contaminar el agua de circular por la calzada a cuya entrada esté situada. Y por último tenemos la señal R110, que indica entrada prohibida a toda clase de vehículos que transporten más de 1000 litros de productos contaminantes del agua. Y con esto terminamos el vídeo, nos vemos en el siguiente.